¿Qué onda, Daniel? ¿Sí nos escuchas? Sí, Ok. sí, al 100. Uy. ¿No te parecería platicar de qué temas podemos hablar ahorita? Más o menos para hacer algún tipo de, de qué cosas interesantes hemos visto y ya de ahí ya empezamos. Yo, porque no le veo mucho valor a subir, ponernos de acuerdo de qué vamos a hablar. Sí. En mi caso, yo les podría platicar de lo último en que he estado trabajando en mi proyecto, que es sobre la merkelización de bytecode de Ethereum. Está interesante esa parte.
No sé si... ¿Del qué dijiste de Ethereum? ¿Del ICO? Del bytecode. O sea, del bytecode Ah, de los bytecode. smart contracts. Ajá. Órale, se oye bien. Digo, no. Me imagino 2, 3 cosas, no sé realmente si una de esas tenga que ver con lo que con lo que mencionaste. Ajá. Comercialización del byte de Ethereum. Merclerización. Mm, Ah, ok, entonces no. Pues platícanos de qué se trata. ¿Ya de una vez? Sí, ya. Ok, va. Sí, es un tema Ok, bastante... ¿quieres seguir debatiendo qué tema? No, igual y empezamos con y ya después seguramente vamos a agarrar camino por ahí. Va, perfecto. Ok, principalmente es esta parte de la merclerización que le llaman, o merclerization, es viene de la mano con otros esfuerzos de research en Ethereum, que es la parte de los clientes que le llaman stateless o sin estado. Por ejemplo, ahorita si tú quieres correrte un nodo de Ethereum y validar transacciones y todo eso, lo que tienes que hacer es descargarte tu nodo, o sea, instalar tu cliente de Ethereum, correr tu nodo, y cuando empiezas a correrlo empieza a descargarte toda la blockchain y empieza bueno, dependiendo de la configuración, empieza o no a validar las transacciones de cada uno de los bloques, ¿no? Mm, Entonces, pues ya al descargar toda esta información, pues, por ejemplo, en el caso de, igual déjame tratar de compartirte mi pantalla. A ver. Una pregunta, ¿los Merkle trees son es una forma de rastrear datos en el blockchain, ¿no? O sea, es como un binary search tree, o sea, es un algoritmo de búsqueda, ¿no? Y de reducción de datos. No, la parte de Merkle trees es bueno, el Merkle tree es una estructura que se usa para validar la información, y que, por ejemplo, que tú no puedas cambiar esa información. Por ejemplo, este las cosas que utilizan Merkle tree, por ejemplo, una de las cosas es el storage. Y por ejemplo, esto valida que si tú como nodo de Ethereum cambias un valor, no sé, en un contrato de DAI para darte más DAI, por ejemplo, tú al cambiar un valor, todo Merkle tree cambiaría totalmente su valor, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tendrías un hash que es totalmente diferente al hash que debería de ser, y ahí mismo se darían cuenta que la información que tú estás proveyendo como cliente de Ethereum es incorrecta. Es como una manera de asegurar que la información que está contenida en estos sistemas es correcta, ¿no? Y que no se puede hacer fraude, por así decirlo. Ok, o sea, pero eso es en sí. Bueno, pero entonces el Merkle tree es como la cadena, una cadena, ¿cómo se dice? Linked, una lista encadenada por medio de hashes, ¿no? Y el Estos Merkle hashes, tree es la estructura de datos que... estos hashes ya están, o sea, estos hashes se guardan directamente en el block, o sea que es lo que comentas, la lista encadenada sería el block en sí. El block anterior contiene el hash del Merkle tree, de los Merkle trees Ajá. que estaban en el block anterior, y así sucesivamente se va actualizando este hash. Entonces, el Merkle tree es como la hoja del árbol, por así decirlo. O sea, es un segmento de Eh, toda la cadena. mm, es un segmento de toda la cadena. De hecho, solamente son dos campos los que están merkelizados. Por ejemplo, ahorita no recuerdo. Si ves mi pantalla, creo que les estaba compartiendo mi pantalla. Sí.
Sí, ya nos Este, enteramos cuánto va tienes. esa era información clasificada. Este, Los son tres dos centavos que llevas en... son dos Y tienes campos, son como 50 pestañas, ¿no? sí, Abiertas. pero hay un buen motivo para eso. Usualmente yo no tengo tantas pestañas, pero estaba ahorita haciendo una ¿Tantas? investigación, quién sabe cuántas son. Eh, Estaba investigando las notas de trabajo de todos los años anteriores para hacer como un resumen de proyectos que hemos trabajado. Por eso ahí tengo un montón de notas. Ya. Aquí Sí, está. ahí como nota al margen, sí sabes que con Shift... A ver, no sé, ¿Con qué, perdón? que con Shift puedes seleccionar varios tabs y ya los puedes o cerrar o darle reload a ese rango ¿cómo se Órale. llama? De tabs. No lo hagas ahorita porque si lo haces mal vas a cerrar todo eso y Sí, no, tal no, vez no es no, lo que quieres. no pienso Pero intentarlo. si quieres separar en ventana, puedes marcar y lo cerras. Previous block hash, transaction hash, Ajá, estos son como los, hash. los diferentes campos que utilizan el Merkle Tree. Principalmente, por ejemplo, está del estado que les comentaba, que si tú intentas cambiar el estado, ya sea por ejemplo de un valor de un smart contract o de una cuenta de Ethereum, si tú en lugar de tener por ejemplo un Ether quieres ponerte 100 Ethers, al cambiar tú un valor incluso de una sola cuenta, ese valor causa que el hash del nodo siguiente de ese Merkle Tree cambie automáticamente. Y así sucesivamente, todos los hash alrededor se hashean con ese nuevo hash que es diferente. Y al final de cuentas, al llegar a la raíz de ese árbol, te va a dar un hash totalmente diferente. Y así se van a dar cuenta que realmente la información que tú estás proveyendo es incorrecta. Y obviamente pues van a Ya. rechazar tu bloque si por ejemplo tú estás El- promoviendo un bloque. no lo van a poder validar. ¿Tú, Daniel, sabes lo que es un hash o cómo funciona? Levemente. Ahorita también la duda que tenía es, empecé a leer el de Mastering Ethereum, Ujú, de Antonopoulos, ujú. y ahí, ahorita que hablas de esto del Merkle Tree, realmente lo que es blockchain en sí es, o sea, porque luego lo representan como tal cual una cadenita de bloques, pero es este árbol, ¿no? En realidad es un árbol de un montón de bloques de información que se van encadenando, este, y, y busca esta verificación, ¿no? De ver cuál es la correcta. Si es así, la famosa cadena de bloques es realmente como un árbol que se extiende. Mm, ¿O es otra pues cosa esto del Merkle Tree? sí es otra cosa diferente, pero sí lo que comentas, Daniel, me imagino que es la parte esta del blockchain tal cual, ¿no? Que si por ejemplo vemos el blockchain, no sé, en un explorador del blockchain te va mostrando, no sé, el blockchain número uno, número 2, número 3 y todo lineal, ¿no? Pero realmente lo que está sucediendo Sí. en el fondo es que, o sea, se crea un nuevo bloque, pero al mismo tiempo puede ser que otra persona, no sé, segundos más tarde creó otro bloque correcto y hay varios bloques correctos fluyendo al mismo tiempo, ¿no? Y por ejemplo puede haber tres cadenas que van fluyendo continuamente, pero al final de cuentas la cadena que tenga masa de aceptación por todos los nodos es la cadena que por ejemplo va más larga y las otras se van descartando, ¿no? Que es a lo que yo creo que te podrías referir, que Esas, Mm. esos, ujú, esas cadenas son lo que le dicen los tíos, los on-code blocks. exactamente. Por ejemplo, si se minaron bloques correctos a la par de los tuyos, es posible que en el siguiente bloque tú puedes elegir
de esos bloques puedes elegir no entiendo muy bien cómo se integran, pero puedes elegir integrarlos y esos bloques también le dan un reward de bloques de Uncle que le llaman Uncle Blocks. Si te llega cierto reward o cierta recompensa por minar esos bloques tíos, por así llamarlos. Ya. Pero se agregan al bloque, se agregan al contenido del bloque número X o sea, al bloque, sí, al bloque X o cómo. No sabría decirte cómo O es una funciona esta cadena parte. distinta. No debería ser una cadena Ya, distinta. digo, No sé si... Yo creo que estos bloques, bueno, te digo, eso es lo que yo creo, porque es un bloque ya validado, entonces tendría que integrarse o sea, integrarse a la cadena canónica, ¿no? Porque ya es un bloque validado. O la otra opción sí, sería, tomar las transacciones de ese bloque, pero ya sería como rehacer todo el trabajo, así que no le doy sentido, ¿no? Yo creo que sí es como integrado esa parte. ya, sí he batallado con esa parte. La parte del long call tree me ha generado mucha confusión. No sé si existe nada más mientras entra en consenso la red o es algo que se viene acarreando. A mí me sentido como un día que se eliminan, pero pues, si tienen un reward, Sí, tienen que ya me ser, o sea, empieza a confundir un poco más. sí, o sea, esos transacciones que fueron en ese bloque sí son válidas, o sea, si son validados por un bloque correcto, esas transacciones también son válidas y por lo mismo hay una recompensa, ¿no? Sí estaría Ya, interesante, de hecho, interesante. tomar notas sobre eso para investigarlo y explicarlo un poco mejor, ¿no? Sí, hay varias áreas que sí me he tenido que saltar y Merkle Trees es una de ellas. Te preguntaba a Daniel sobre los hashes, que si sabes cómo funcionan, porque realmente no es tan difícil entenderlos y una vez que lo entiendes, mejor dicho, son bien importantes en cómo se maneja las transacciones. Haz de cuenta que eh, igual y dime si sabes cómo funciona y si sabes para qué sirve un hash. Hasta ahorita, pues lo que tengo entendido yo de lo que es un hash es este número que puede ser pues depende el protocolo usado, creo, ¿no? Si puede ser de 256 o 512. Pero es donde metes algo, lo que sea, y te regresa una cadena que siempre es la misma, ¿no? Algo así. Sí, Es lo que- sí lo padre de un hash, haz de cuenta que un hash te permite reducir un chorro de información a una cantidad fija a una cadena fija de tamaño. o sea, como podría escribir yo una hoja, ¿no? De un documento y se convierte en esa cadena, ¿no? Yo puedo agarrar el carácter punto, hacerle un hash y me va a dar una cadena de 32, 64, dependiendo del tipo de algoritmo de hashing que uses, te lo convierte a un string de ese tamaño, a una cadena de texto. Pero si agarras y hasheas 2 puntos, cambia completamente ese hash. Pero si te agarras toda la Biblia y lo hasheas, te va a dar también otro hash de 256. Bueno, te va a dar un tamaño de información de esa cantidad de caracteres. Entonces, pero cada vez que la hashes te va a dar el mismo. O sea, cada vez que hashes la misma información te va a dar el mismo. En cuanto cambia en la menor medida, cambia completamente. Para lo que sirve eso es para, en vez de, tú puedes agarrar y decir, aquí está todo el texto de la Biblia y le cambié un carácter. En vez de comparar todo el texto, tú guardas un hash de cómo estaba cuando la agarraste y la comparas con el hash ya que está editada y puedes decir, esa cosa cambió. Se utiliza mucho para bajar, por ejemplo, software, sobre todo discos booteables. Tú bajas el software y la página publica, pues aquí están los hashes de nuestras imágenes. De esa manera te das cuenta que se bajó correctamente
el archivo o que no, o que es de la persona que dices. Porque, no sé, imagínate que alguien llega y hace un ISO con un ISO booteable de Windows, pero le metes malware y te lo da como si fuera original de Windows. Tú podrías agarrar ese archivo y correrlo y pasarle la función del hashing, ir a la página de Microsoft y ver que el hash no corresponde y decir, esto es la palabra tempered, no sé cómo se dice en inglés, pero no sé cómo se dice en español, pero es como que está Alterado. manipulado, alterado. De hecho, yo siempre tenía así como que la idea, ¿no? De poder hacer, no sé, un hashing de tu carro y lo metes al taller y cuando sale tiene que corresponder exactamente el carro que entró con el que salió, porque imagínate que lo llevas a un taller mecánico y le cambian el motor por motor de otro carro ya más madreado. Y así poder decir, mira, valido que este carro es, que esta versión del carro es auténtico. De hecho, VeChain creo que eso es lo que trataba de hacer. VeChain trataba de validar, era para combatir la piratería. Ya. Sí está chido. Eso sí, de hecho, ya ahorita digo porque sí lo había leído esa parte de los hashes y lo había, sobre todo cuando empecé con el proyecto de ver a ver cómo la música y qué, o sea, si había algo como qué hacerle con blockchain. Entonces empecé a meter un poquito en eso y sí es interesante en ese sentido, ¿no? Como incluso no llegué a probar eso, pero pues, yo me imagino que, bueno, estoy seguro que se puede, o sea, estoy seguro que sí se puede porque como, de hecho una vez estuve medio experimentando, quería yo como sacar el archivo de puros unos y ceros de un MP3, ¿no? Por decir así. Y no me acuerdo si, creo que llegué a algo, o sea, medio saqué el número, pero nunca estuve seguro si realmente era o era otra cosa. Pero nomás como prueba se me ocurrió, dije, pues sacar como toda esa cadena de unos y ceros. A lo mejor la puedo mandar luego a hexadecimal para que no esté tan enorme o no sé. Y luego hacer un hash, ¿no? Entonces, digo, eso nada más era como una especie de un experimento por diversión, ¿no? Pero sí, me hizo como muy interesante, la neta. Ahora, algo que he visto hacer a varios developers es pensar que eso es que hashing es una manera de encriptación. O sea, ahorita creo que ya no es tan común, pero cuando empezaban los rollos de esto, te estoy hablando tal vez 2008, cuando los desarrolladores guardaban, bueno, antes del 2008, yo creo que mediados de los 2000, muchas aplicaciones cuando hackeaban un servidor, no sé, el servidor de mercadolibre.com, era común que los desarrolladores guardaran los passwords en la base de datos, pero guardaran el texto del password. Entonces se daba mucho de que agarran y bueno, roban ese password y lo pueden meter a Gmail y en unas de esas pega, ¿no? O sea, si se roban la base de Mercado Libre, van y atacan esas cuentas, pero en Gmail, y van a tener un éxito de, no sé, 30%. Entonces, no solamente hackearon a Mercado Libre, sino también hackearon a las cuentas de Gmail. Lo que empezó a hacer después la gente bueno, los developers es hashear la contraseña y guardan el hash. Lo que quiero decir es que con el hash tú no puedes recrear la información original, nada más es una forma de comprobar que sea la información. Entonces, en vez de comparar el password con el password que te da el usuario con el password que está en la base de datos, lo que hacen es que hashean el password que le mandó el usuario y comparan contra el hash de la que está guardada en la base de datos. Entonces, así no almacenas la contraseña. De ahí vinieron otras cosas como es ponerle el salting al hashing, pero eso ya son más optimizaciones a esa práctica. Pero lo importante es que tú puedes hacer una cadena tú puedes encadenar información agarrando, por ejemplo, imagínate, vamos a ponernos en el contexto de blockchain.
Entonces ahora si dices, el bloque pasado tiene un hash de XYZ y hoy yo voy a producir un nuevo bloque. Ese bloque tiene un hash de ABC, pero agarro ABC y XYZ, los concateno y los hasheo, y ese hash solamente corresponde al hash de toda la cadena anterior más el nuevo paso. ¿Me explico? De esa manera, con ese único hash, tú compruebas de que el nuevo bloque corresponde a todo ese historial y es parte de esa cadena. Entonces, en vez de, si vamos en el bloque 5000, no tiene mucho caso ir comparando, a ver, este es el 1 y tiene que valer esto, este es el 2 y tiene que valer con el hash. Ya es una manera de guardar iterativamente cómo está validada o qué información es válida. Y es sumamente rápido en vez de comprobar la información. Como decía, es más fácil comparar el hash del texto de la Biblia con uno ya conocido contra el texto de la Biblia más un punto, porque tendrías que agarrar y comparar todo el texto de la información. Que vamos, o sea, toda la información de transacciones, todo lo que sea del bloque, precisamente todo eso se hace ese hash y esa es la comparación. Comparas contra los hashes, no contra la información en sí, porque la información en sí puede medir gigas, teras, lo que sea. Sí. Y es muy caro comparar, o sea, en procesador te tardarías mucho tratando de comparar cada uno con cada cero. Entonces un hash es un shortcut o es un caché de esa comparación. Entonces eso se utilizan los Merkle trees precisamente para validar que corresponde el siguiente bloque o el bloque anterior corresponde al bloque n, que corresponde al n-1. Ya. Sí, la verdad sí es muy interesante. Como te digo, yo personalmente nomás por mera curiosidad y ahí hacer experimentos, me ocurrió hacerlo con eso. Pero luego, por ejemplo, en el tema de un archivo, por ejemplo, como de música, está súper cañón, ¿no? Porque, o sea, si todo es finalmente es la transducción, ¿no? de las ondas acústicas a unos y ceros eventualmente, ¿no? Que es lo que se almacena. Pero si, no sé, o sea, por ejemplo, tú un día grabas una canción y cantas y de una manera, y al día siguiente grabas la misma canción, pero cantas un poquito diferente, ya es otra. Entonces, eso no, o sea, aunque sea la misma canción, nomás por el hecho de que a lo mejor ese día la guitarra sonaba un poquito diferente o tocaste 2-3 notas de más. O fuera se convierte por sí solo en otro archivo, o sea, sí, incluso si fuera la misma canción, si tú, por ejemplo, le cortas un segundo o le cambias, por ejemplo, de frecuencia incluso, ya, o sea, tanto por ejemplo, puede que el binario sea muy parecido, pero si, por ejemplo, lo hasheas también ya es totalmente diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, es más, podrías agarrar y grabar la canción con un micrófono y al resultado hashearlo y ese micrófono y esa copia va a tener ruido, va a tener, con el hecho de que ha cambiado un byte ya es completamente diferente. De hecho, los NFTs, sí, perdón. A ver, adelante, Carlos, igual ahorita que los non-fungible tokens o los coleccionables lo que hacen es que hashean la información. Digamos que si este token de no fungible o coleccionable va a traquear, no sé, plantas, y pues bueno, esta planta que quieres representar, tokenizar, tiene una altura, tiene una especie, tiene humedad, cantidad de hojas, lo que sea, lo que vayas, todo lo que describa a esa planta, lo hasheas y ese hash lo consideran parte de la unidad, lo consideran la identidad de ese token. Entonces lo que hacen ya es un mapeo de un ID numérico a ese hash,
y hasta que no presentes la información no puedes decir, mira, este hash es distinto, pero así se buscan, así se indexa con el hash de toda la información que los representa en el orden que van. O sea, si están en orden alfabético, pues empiezas con altura y terminas con Z, bueno, con lo que sea que termine en orden alfabético de traquear una planta. Pero todas las comparas con la misma estructura de datos, o sea, con el mismo formulario, por así decirlo. Y ya con ese hash ya puedes decir, mira, está en esta posición. Aquí en el caso de la música, siento que Ya. pues ya es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música yo lo vería de la siguiente manera. Si tú quisieras saber si, si una música es tal cual canción, por ejemplo, pues ya se utilizarían los algoritmos que, por ejemplo, utiliza YouTube o ¿cómo se llama el otro que te reconoce la música? Shazam, que alguna vez platicamos también con Daniel, Shazam. que ya pues son algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Que van leyendo o escuchando tal cual el archivo y, y dependiendo de lo que ellos esperan seguir recibiendo en esa información acústica, es como determinan que esa canción contiene partes de una canción ya conocida o es tal cual la canción que ellos esperaban, ¿no? Y ya ellos generan ese tipo Sí. de huella digital de cierta canción, pero ya en base al, al contenido en sí de la música, ¿no? A la música en sí y no en base al archivo binario. Yo me, yo me Sí, porque... imagino que... Perdón. Espera. No, sí, porque creo que, o sea, de alguna manera, este, con este tipo de información un poco más, que es, pues sí, de origen eh, Análogo. análogo, exacto, de origen análogo, así sea como hasta una planta y todo eso que dices, pues tiene estas características, pero la planta, pues al estar viva va a estar cambiando, ¿no? Entonces estaría cambiando su, este, Sí, su Sí, huella. admito que la planta era un mal ejemplo. No, pero está chido, digo, o sea, o sea, puede ser, es plantear un problema, ¿no? Al final de cuentas, este, pero sí, el representar análogamente, sí, los hashes no terminan por solucionar como la parte análoga, como que no les va muy bien, o sea, como que no, o sea, siempre habría un Sí, error. yo lo que creo es que tal o la, ¿cómo se llama? La hoja de música, no recuerdo la... Partitura. Es la partitura, sí, la Ah, partitura de la música y además la letra, esa la puedes hashear y la podrías, porque tampoco no puedes patentar un sonido, o bueno, no que yo sepa, aunque no sea digital, tiene los mismos problemas. Lo que puede ser es de que puedes medir otras cosas, no necesariamente el sonido, sino el promedio del pitch o los BPMs. O sea, siempre, o mejor dicho, nunca la representación digital puede mapearse uno a uno a la realidad, por lo mismo de que si estás traqueando una planta, pues va a crecer, morir, lo que sea. Pero un sonido puede cambiar con el tiempo. Entonces, no es uno a uno siempre. Hay cosas que se prestan, por ejemplo, libros, bueno, pues es información completamente estática. Y esa sí la podrías mapear, pero ya en un mundo ya más de carne y hueso, más análogo, siempre hay un trade-off, o sea, siempre hay un margen de hasta qué quieres traquear ya sea para, no sé, sugerir una canción similar o comprobar autenticidad, que es más o menos lo que están tratando de resolver estos proyectos. sí, exacto, sí, es interesante porque pues eso obliga de alguna manera a que, pues, eso exactamente, ¿no? O sea, se busque como, eventualmente pues se llega como eso, ¿no? Como un promediar, como varias muestras, ¿no?
Digo, finalmente eso es lo que siempre están haciendo el convertidor analógico digital, no está promediando estas muestras y digitalizando. Pero sí, No, ya sí es hasta los experimentos, todos los experimentos terminan usando distribuciones de probabilidad en sus muestras. sí, tal cual. Por eso tiene que hacer un chorro de muestras. Sí, sí está, pero sí es interesante pues ese tema de, o sea, a lo que iba es que realmente, o sea, no lo pensaba, o sea, lo pensaba como sí, como ese tema de tal vez la autenticidad, como hacer ese experimento que quise hacer con el hash, pero Ujú. luego pues ya llegué a eso, dije, pues es que si le cambias el más mínimo de información de origen, ya, entonces, pero, o sea, lo hace interesante, pues, se convierte en un problema interesante. Sí. Pero bueno, se presta mucho para temas digitales, en el sentido de que en el balance, un balance de una cuenta, pues no cambia, Exacto. no tiene los mismos problemas y para lo que sí se está traqueando en los blockchains, se presta para ese tipo de información se presta mucho para ese tipo de información. Eh, Sí, exactamente. O sea, para, por ejemplo, el tema en este caso, el dinero y rastrear, como saber la cantidad de dinero que tiene una eh, cartera electrónica, pues no hay de otra, ¿no? O sea, si tenía 100 pues tiene 100 y se acabó. Y 100 es 100 en donde sea. y 100 no son 105, y Exacto, 105 no sube a 110. exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Y es que en el tema que estaba hablando Hugo de Merkle Tree, que por cierto le descarrilé completamente lo que estaba diciendo, creo que si no entiendes esa parte de hashing, muchas cosas no te harían tanto sentido. Y Ya, sé que si no eres developer, no tienes ni la más remota necesidad de aprender qué es un hash. Entonces dije, no, pues se me hace que esta discusión te puede beneficiar más que esa, o te conviene más saber esto primero y ya después podemos hablar vas a poder participar más en la otra conversación. ya. No, sí, gracias. No, pues un poco, o sea, te digo yo, este, sí tengo perfil ingenieril, aunque es ingeniería en electrónica, pero sí, o sea, sí cambia mucho. Ya el tema de desarrollo de software pues es un mundo por sí solo, que me he ido metiendo poco a poco, pero pues sí, muy interesante también, la neta. Sí, sí, sí. Hugo, ¿quieres que retomemos lo de Metal Trace? Sí, Bueno, no sé qué, aquí qué faltaba. sí Ah, les quería mostrar esta parte de nada más, no sé si tú te has puesto, alguien se ha puesto a picarle aquí a Etherscan. Estaba buscando la parte en la que te muestra la el tamaño actual del blockchain. no, Nadie se ha puesto. no con esa parte. A ver, debe haber unas estadísticas por aquí, pero Pues, lo he movido, pero no, ah, eso en particular no. estadísticas. Bueno, hay una parte aquí en algún He visto lugar en la algunas cual, bueno, el punto es de estadísticas de transacción. estadísticas del crecimiento del blockchain. Por ejemplo, ahorita si tú quisieras Ay, descargarte Go Ethereum, por ejemplo, no, y empezar a sincronizar la mainnet, al final de cuentas, cuando tú termines de sincronizar, te va a tomar este ¿cuánto era? No recuerdo exactamente a ver, a ver si tengo el link aquí en algún lugar. pero no le quieres picar el hide al banner ese de Meet Google, porque creo que te va a estar molestando un montón. Bueno, pues parece que no.
parece que no se deja. A mí me sorprende Etherscan, siempre se me hizo como, o sea, cuando lo conocí se me hacía una herramienta así como que súper básica, pero no sé, fácil cada semana que entro le encuentro que traquea una cosa más que no sabía. Yo me acuerdo que cuando descubrí que podías, incluso tenían un cliente para interactuar con contratos y tu MetaMask, dije, no manches, está. Sí, está chido. Pues bueno, al final Yo de pensé que cuentas, nada más era la lista de el, transacciones. el punto aquí es que si tú te intentas bajar la blockchain completa, te va a consumir, creo que un poquito más de 1 tera, ¿no? Y gran cantidad de esa información que tienes que descargar para tener tu cliente, este, son pues smart contracts, ¿no? El bytecode de los smart contracts. Y algo interesante de los smart contracts, de la mayoría de los smart contracts que existen en la blockchain de Ethereum, es que la gran mayoría son tokens ERC20. Y lo interesante del token ERC20 pues es que es un estándar, ¿no? Comparten muchísimas funciones en común y esto significa que como son funciones que utilizan los Está mismos repetido. tipos de datos exactamente, que utilizan los mismos tipos de datos, utilizan las mismas funciones, entonces este código cada vez que tú deployas un nuevo smart contract, todo este bytecode se va duplicando y duplicando y duplicando, ¿no? Entonces, uno de los puntos que pretenden mejorar esta parte es la parte de code merkleization, que sacar como esas diferencias que hay entre los contratos y solamente esas diferencias se está subiendo al blockchain, ¿no? Que no se esté repitiendo la información. Y eso lo podemos ejemplificar mejor aquí por ejemplo, si vemos Merkle Trees en Wikipedia. De hecho, esto yo lo platiqué en la primera sesión que tuvimos en Ethereum Guadalajara. Este igual no me apareció el artículo que estaba buscando, pero bueno, esta propuesta de merkleizar el código, se propuso recientemente en un nuevo EIP que es el 2926, si mal no recuerdo. De hecho, esta propuesta la están haciendo dos miembros del equipo de Iwasum. Es este EIP y aquí trae, por ejemplo, cómo implementar esta parte, ¿no? Cuando estaba leyendo este EIP que iban a proponer, me di a la tarea de empezar a implementar esta merkelización que ellos hablaban. Vamos a ver si está por aquí en Python. De hecho, el código que yo tenía originalmente, ya no existe porque posteriormente cuando publicaron este EIP, este EIP lo pusieron en el Discord de donde se discuten estas cosas y Vitalik compartió un ejemplo de cómo se puede implementar este EIP en como unas 20 líneas de código, que es este código que yo integré aquí en este repositorio. Si se fijan, son 36 líneas porque yo le agregué, por ejemplo, esta parte de utilizar esta función de hash. Y bueno, lo interesante de este proyecto es, por ejemplo, lo que yo hice en este proyecto fue hacer esta implementación y hacer una visualización del árbol que se genera. Por ejemplo, yo tomé los
los smart contracts más usados desde Etherscan. Hay una lista de los smart contracts Ujú. más utilizados. Y por ejemplo, para cada uno de estos smart contracts generé, por ejemplo, esta visualización de cómo se vería el, el Merkle Tree, ¿no? Por ejemplo, lo que hace este algoritmo es que toma el bytecode directamente de los smart contracts. Por ejemplo, estos datos de cada uno de ellos yo los bajé utilizando el, la API de Infura, en la cual tú le puedes mandar métodos de RPC y te devuelve la información. Y por ejemplo, aquí me descargué los bytecodes por ejemplo, de BAT, que en este caso, este es el bytecode que te devuelve Infura. Y entonces lo que hace el algoritmo es que todo este bytecode te lo parte como en pedacitos de 32 bits cada uno, o sea, 64 caracteres. Ujú. Entonces, lo que hace este algoritmo de merkelización es que esos pedacitos, por ejemplo, es lo que explica aquí, esos pedacitos en total, por ejemplo, para el de BAT, te genera 102 pedacitos de código, ¿no? Y al final, en el árbol cada pedacito se hashea, ¿no? Tenemos el bytecode y de ese bytecode de 32 bits se hashea y es este pedacito que vemos aquí. Y aquí vemos el hash, ¿no? De ese pedacito de 32 bits de bytecode. Y así sucesivamente para cada pedacito. Se va hasheando cada pedacito. Y son las hojas que tenemos en este Merkle Tree, que en este caso es un Merkle Tree binario. Entonces todo lo de abajo son los hashes. Ah, sí. Y por ejemplo, de dos hashes se genera un hash arriba de y así sucesivamente hasta llegar hasta arriba del Merkle Tree binario, ¿no? Que a final de cuentas, en realidad la raíz es esta, pero nosotros le estamos concatenando también un metadata para sacar una raíz final. Entonces, en teoría, ¿Por qué el sí. meta, ¿Sí? por qué el metadata no es, ¿Por qué el por qué qué, el perdón? metadata no es la raíz? Ah, porque con metadata. No, no, ya me contesté Sí, solo. el metadata sí solamente está almacenando, en este caso el metadata solo almacena la longitud total del bytecode, que es un dato extra que no sé, Mm, al final se toma en cuenta para hacer la raíz final. ya. Este, y bueno, aquí en este ejemplo vemos lo que platicábamos ahorita de los hashes, ¿no? Todo esto, te digo, al final de cuentas en el Merkle Tree no se almacena la información tal cual, sino los hashes de la información. Por ejemplo, si tenemos otro contrato y, y en este contrato resulta que 32 bits de ese contrato son iguales a los de otro, en realidad al final de cuentas tendríamos el mismo hash. Y eso significaría que en nuestra base de datos Mm, de nuestro cliente no necesitaríamos guardar el código repetido de los dos contratos, ¿no? Si tenemos ya un hash que sabemos que pertenece a cierta parte del código de un contrato, con ese es suficiente, ¿no? Entonces sí, ahí ya no se almacena estaríamos hasta la inicialización del contrato. exactamente. Ujú. Entonces, por Mm, ejemplo, podríamos tener sí. podríamos validar la información de los contratos sin repetirla, ¿no?
Incluso otra de las opciones que hay en este, o que se pueden hacer, o que podría servir esta parte de mercantilización, es que por ejemplo tú incluso, si quieres, la mayoría de los clientes ni siquiera almacenar el bytecode en sus sistemas, ¿no? Lo que tú podrías hacer es que cuando creas una transacción que quieres que ejecute un smart contract, tú mismo le podrías mandar, ¿sabes qué? Ocupo ejecutar la, la función que se encuentra en este, por ejemplo, en el 132, ¿no? En el nodo 132 de Merkle Tree. Entonces tú nada más lo que tienes que mandar es las raíces, ¿no? Los que le llaman los testigos o los witness de que realmente esa función existe en ese contrato. Entonces tú mandas este testigo, este testigo, este, y así sucesivamente hasta llegar a la raíz del árbol binario. Entonces tú mandas solamente los Bueno, testigos. realmente Sí, adelante. ya. Pero no, realmente no tendrías que nada más mandar no las hojas. Bueno, sí, las hojas, ¿no? O sea, no Sí, tendrías que exacta. mandar Sí, toda, la- toda la rama. Ok. tendrías que tendrías que mandar la parte del código que quieres ejecutar y también los testigos de que realmente ese código existe dentro del árbol. Ya. Ok. Entonces el cliente o el Más o menos nodo, esto me recuerda a un proyecto que había. Perdón, dale, sigue, sigue. el cliente o el nodo, leería tus testigos, sabrían que son correctos y nada más tomaría el bytecode para ejecutar esa parte del código, ¿no? Entonces, esto fue lo último que Órale. estuve trabajando, que me pareció muy interesante, por ejemplo, en la parte esta de, eh, bueno, para empezar, el código que nos mandó Vitalik, en un principio no me hizo sentido, pero sí después de leerlo detenidamente, pues ya tiene bastante sentido y me gustó bastante porque está como muy cortito el código, pero implementa todo lo que se requería en el EIP, ¿no? Y ¿Y qué pues tan estuvo tan, entendible está? ¿qué tan entendible? Te digo, a simple vista, me costó trabajo entenderlo, si tuve como que, correrlo a papel y pluma, este, pero sí, o sea, Mm. sí, al final sí hace sentido. Y bueno, si te lo explicara así, en palabras simples, lo, lo único que hace, o lo que hace es, lo que te decía, toma un bytecode, primero lo parte en pedacitos, de 32 bits, y después esos pedacitos te arma tal cual una lista, en realidad es una lista de Python, pero Ujú. por ejemplo esa lista representa tal cual el árbol binario, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si tenemos una lista uno 2 3 4, si tenemos una lista uno 2 3, esta lista representaría el árbol que es uno 2 y 3, ¿no? Híjole, yo no- Si tenemos una lista que es que no es uno, que no es el 2, perdón. que no era el 2 en la raíz que no es el 2 en la raíz y el uno Bueno, abajo. en este caso, en la implementación que comparte Vitalik, este dependiendo de la posición, ¿no? Por ejemplo, esta lista uno 2 3 generaría Ujú. este arbolito. Si tenemos, por ejemplo, uno 2 3 4 5 6, te generaría un arbolito algo así en el que el uno está con el 2 y el 3, sería uno
2 y 3. El 2 2 y 3. El 2 está con el 4 y 5. Con el 4 y 5. El 3 está con el 6. Y el 7 debería estar aquí, el 7 también. Con el 6 y el 7. O sea que al final lo único que te regresa esta función de TreeFi es una lista, y ya pues tú tienes que interpretar esta lista así como te lo mencionaba, ¿no? Y para entender esta parte de cómo funcionaba esta lista es que tuve que utilizar este papel para visualizarlo un poquito mejor. Sí, claro. No, nosotros somos pésimos para mantener estado en la cabeza. Sí. Entonces, sí, apenas haciendo debugging de papel. No, pero Sí, entonces está interesante. te comentaba, está Me sencillo regreso, porque... ¿Perdón? te decía que me recordaba un proyecto que se llama CFS, Ajá, que es un sistema de archivos para Linux, sí, que básicamente tú podías copiar las copias de archivos, no, o sea, si el archivo ocupaba 2 megas, tú hacías una copia, pero no medía, el payload no eran 2 megas, sino eran 2.004. O si tú agarrabas y modificabas esa copia, en vez de guardar 2 copias del archivo, nada más se guardaba el delta. órale. Creo que estuvo por un buen rato en beta y ahorita creo que ya está estable. La verdad no sé, yo sigo con mi fiel XT4, pero cuando me lo platicaron parecía ciencia ficción esta madre. Sí, de hecho Y me recuerda mucho a esto. igualmente, de hecho estaba pensando, estaba hace días, respaldando mi información en mi disco duro de externo, y Uh-huh. dije, se me hace que en este disco duro tengo bastante información repetida, ¿no? Que de repente tengo fotos y las guardo en diferentes lugares, y siento que está repetida. Entonces lo que hice fue un script en Python para precisamente navegar entre los directorios, sacar los hashes de los archivos y comparar los hashes para saber cuáles archivos estaban repetidos, ¿no? Pero dije, realmente Sí. esto, y seguramente existe, dije, esta parte de un sistema de archivos que realmente, en lugar de almacenarse el archivo tal cual, te almacene dependiendo si ya existe o no, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser esto manual? Consumiéndote gigas, sin embargo, lo podría hacer almacenar el archivo y nada más almacenar como saber en qué lugar del disco duro se encuentra ese archivo, ¿no? Aunque se encuentre repetido, por ejemplo. Solo almacenar una copia. Y lo puse como pendiente a esta investigar. parte, digo, no sé cómo lo haga. Ya. Perdón, Daniel. Ah, perdón, te interrumpí, pero es que luego se emociona uno con los temas. Pero, esta parte de algo así hace IPFS, que ahí yo he estado experimentando de pronto. No sé ustedes qué tanto lo han usado, no sé si tú, Carlos, has usado algo de IPFS. Yo no lo he usado, lo quería usar para suplantar mi Dropbox, pero creo que no hay garantía. Creo que como no hay garantías o sea, quería agarrar mi servidor que tengo en la casa lleno de backups y subirlo allá y olvidarme y no tener que mantener el servidor, pero creo que no es reemplazo, entonces por eso no le dediqué toda la atención. Sí, creo que todavía está como medio, quién sabe qué pueda pasar con esa información, pero sí, o sea, lo que sí he notado yo es que a veces que he subido
Sobre todo cuando estoy haciendo pruebas, por ejemplo, como la página, el landing page de la comunidad, que si subo imágenes y eso, y para hacer el hot link, de pronto he usado así IPFS. Pero lo que me doy cuenta es que si en eso sí es como, no sé qué sistema use, es a lo que voy. Porque si es la misma imagen, aunque haya sido otro día o lo que sea, semanas, etcétera, si es la misma imagen, entrega el mismo hash que me entregó desde hace, o sea, aunque yo lo vuelva, aunque yo le dé el comando, le diga add tal archivo, incluso creo que aunque le cambiara el nombre al archivo, pero si era la misma imagen, era el mismo hash. Entonces se me hizo muy interesante porque dije, o sea, pues de alguna manera, o sea, no están desperdiciando espacio, no se desperdicia espacio en el protocolo, sea cual sea la implementación que hicieron, ¿no? Para este protocolo. Sí, lo que pasa con ese tipo de soluciones es que el hash termina siendo el mapa para encontrar el archivo. Entonces, como el archivo no cambia, siempre va a terminar en la misma ubicación. Entonces, sí, al final de cuentas sí hace una mucho forma sentido. yo uso... Sí hace mucho sentido en IPFS optimizar espacio, ¿no? Porque al final de cuentas, pues vas a estar utilizando el espacio de las computadoras de las personas y todo eso cuesta, ¿no? O sea, tienes que pagarle también a los que están prestando ese espacio y pues sí se tiene que optimizar de esa manera, ¿no? Y esta parte de hashear la información de un archivo, o sea, independientemente de su nombre, sino el contenido que contiene, valga la redundancia, pues sí es importante, ¿no? Para hacer esa optimización de espacio. Sí, a mí se me hizo muy, o sea, se me hizo muy interesante, pues, digo, no te puedo asegurar pero porque no me he dedicado a leer la documentación de IPFS, pero sí pude, o sea, me dio a entender al menos en la práctica que aunque volvieras digamos, a agregar ese archivo, si era el mismo, o sea, no lo repetía, o sea, no lo volvía a almacenar, ¿no? O sea, como que no es algo, o sea, como tú decías, Hugo, ¿no? O sea, si yo ahorita estoy viendo una imagen, no sé, de un fondo de pantalla o algo así para mi computadora y lo bajo, se baja una vez, ¿no? Y si luego lo vuelvo a ver igual y se me olvidó que ya lo había bajado, lo bajo, pues otra vez, ¿no? Pues, o sea, y así te lo puedes bajar 100 veces, ¿no? Se lo puedes guardar, y está ahí, entonces se me hizo interesante, pues. Esto que comentabas de que estabas haciendo tu página y estabas guardando cosas en IPFS, me recuerda mucho a un proyecto que se llama, bueno, son varios proyectos en sí que en general se tratan de web descentralizada tal cual, que es un sistema P2P. Por ejemplo, tú hosteas tu página y esta página se hostea con un hash que representa cada uno de los archivos que hay en tu página, ¿no? Estos proyectos se basan en un protocolo que se llama DAT, y el explorador que se usa para navegar este tipo de páginas es Vicker Browser. No sé si te ha tocado, Carlos, escuchar sobre este. No, pero he estado buscando. Esto resuelve, porque por ejemplo, yo en cuanto escuché de IPFS, lo primero que quise es hacer una página que no necesitara hotmail. Pero creo que todavía no se puede hacer eso con IPFS, ¿verdad? Una página que no necesitará hotlink. Hosting. Hosting, ya. Yeah. Pues eso prácticamente lo de Vicker Browser. Porque, o sea, tú eres el hosting y las personas que quieren ver tu página solamente, o sea, entran a tu URL, que es, te digo, un tipo hash, y el contenido se baja P2P desde tu computadora. Sí, pero no puedes agarrar de que pues quiero que mi página de carlos.colorado apunte a. O sea, necesitas hosting para tener el archivo que va a fechar, el script que va a fechar ese hash. Sí, de acuerdo.
Eso es todo lo que todavía no, o sea, cuando escuché por primera vez dije, no manches, puedo, puedo hostear algo como Google o una página que necesita un chorro de tráfico Por ejemplo, a en el expensas de caso, del ancho de banda de otras personas, pero sin eso eso. sí, o sea, en el caso de que fuera una página que Pues, fuera súper popular, ahí sí lo harías a expensas de los usuarios. Por ejemplo, si tienes 1 millón de personas conectadas, pues entre ellos mismos se pueden estar pasando la información. Tú no necesitas tener tu servidor prendido. Ellos mismos están Pues compartiendo es esa como lo que información. era Napster. Sí, o sea, sí, es tal cual un protocolo P2P. ¿cómo que? Era- Ajá, Mm. en ese sentido era como lo que era Napster, pues. O sea, yo me acuerdo mucho, pues, cuando iba a bajar una canción o algo así. eh, No lo hacías, ¿verdad? a veces le faltaba. ¿Mandé? Cuando ibas a bajar una canción no lo hacías, pero un ¿Eh? amigo tuyo sí lo hacía. Ah, El amigo de un amigo iba a bajar No, la neta sí experimenté un montón con eso. Digo, es irónico porque platicando con músicos, o sea, o sea, está la queja esa, pero son los primeros. Bueno, en fin, el punto es que me acuerdo mucho de eso, que ya iba como, por ejemplo, en el 90%, 99, 95%, y entonces hasta que no se volvía a conectar el vato que tenía la canción, no la bajabas. No importa, tú puedes estar ahí semanas esperando a ver si un día se conectaba. Y ya un Sí. día, así por ahí, ya llegaba al 100% y pues significaba que por fin había aprendido su computadora, ¿no? El güey que tenía el archivo. sí, Igual Sí, pero también sí, era, díganlo. podría depender también de la popularidad de la canción, tal vez. De hecho, sí. sí, De hecho, las canciones populares las bajaban nuestros amigos en chinga. Sí. sí, sí, Yo vi. Eh, sí. sí, Y ahorita, pero fíjate que a mí se me hizo muy interesante toda esa etapa sobre todo cuando la piratería era de práctica común. Bueno, mm, lo que quiero decir es que acabó con eso. O sea, yo me sé la respuesta, pero ponte a pensar en qué acabó con eso. Y es generalmente hacer servicios pagados muy fáciles de usar. Yo recuerdo que cuando estaba el boom de Napster, yo pasaba horas y horas curando las etiquetas de los MP3, poniéndole el cover art. Era una tarea tediosa y que no solamente nunca terminaba, siempre te encontrabas una mejor manera de almacenarlo. Y sabes qué, que ahora quiero que la carpeta sea por artista y de ahí por álbum, pero ¿qué pasa cuando es colaborativo? Entonces, yo veo que esos problemas sí son de chavorruco ahorita, porque eh, de Spotify en tu vida te has puesto la canción o el thumbnail de cosas así. Y eso con la piratería, o sea, hacerlo, o sea, que hay un valor, la gente lo quiere, empaquétalo de una manera que sea sumamente sencilla de utilizar, quítale todo el gasto de administración y ya. sí. Entonces, ¿quién diría que la cura contra el crimen sea hacer las cosas, o sea, ofrecer un servicio de valor? Sí, tal cual. Sí, sí, fue. Por un lado, Por, sí, para la piratería sí, porque, o sea, la pusiste tan fácil, el acceso, que pues ya es irrelevante, ¿no? O sea, ¿para qué Pero, querrías tener gigas de música? Aquí pero el aquí hay, afectado, de todos modos, al final siempre el afectado fue el artista, que el artista no gana nada de revenue por estar en Spotify. pero aquí ellos mismos están creando Sí, un nuevo problema que yo creo que incluso puede hacer que nuestros amigos que antes usaban piratería vuelvan a verla de otro modo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita lo que están haciendo es caer en las mismas prácticas que caían, por ejemplo, los canales de televisión, ¿no? Que es contenido premium o contenido que ya no encuentras, por ejemplo, antes en Netflix tenías todo, ¿no? Todo lo que necesitabas, pero ahora cada
cada cadena está lanzando su propia streaming, por ejemplo, no sé, HBO, Disney, Propuesto, este, y no puedes comprar todas sí, las... creo que no, y pasa con todo, por Sí, no ejemplo, te vas a suscribir a HBO, a Netflix. O sea, no vas a pagar 5,000 pesos al mes nomás por poder ver todo, pues no. Sí. sí, digo, no creo que sean 5 pesos, pero cada día son más, pues, y eventualmente vas a decir que no, pues hasta ahí. Y la gente no, y tiene que ser práctico, o sea, el nombre del juego es que sea práctico, Sí. porque la gente es floja, o sea, y no los, o sea, yo no culpo a una madre de familia que no quiera, a una ama de casa que se quiera poner a resolver latencia de red, o sea, ni de pedo. Sí, pues no. Sí, no. Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, sí, o sea, estos servicios de streaming, como dices Hugo, sí. O sea, es como un ping pong, ¿no? Eterno se pasa de un lado a otro, ¿no? Pero no, no se llega como a la raíz de la situación. O sea, porque pues no se va a solucionar. Es correcto. Inclusive pasa, bueno, muchas de esas plataformas, primero cuando entran son generalmente muy benévolas, digámoslo así. Y ya cuando tienen el mercado cautivo es cuando empiezan a aplicar prácticas más agresivas. Por ejemplo, yo recuerdo que en los primeros años todo el mundo amaba a Uber, o sea, lo amaba de que vino a resolverme el problema de los taxis, pero en cuanto obtuvieron una parte significativa del mercado, pues ya empezaron a descuidar la parte de la calidad de los conductores, de los carros, de todo, y ahorita están igual al mismo momento. Amazon, por ejemplo, ya antes era de que era una super opción, pero ya empiezan a poner términos más restrictivos, ya no te dan todas las facilidades. O sea, siempre es acaparar el mercado y acaparas el mercado facilitándole la vida al cliente lo más que puedas, y ya que lo tienes cautivo, ahora sí ya que están ya lo que los tienes en tu corralito, ya que dependen de ti, ahora sí ya empiezas, y así lo hacen todos los negocios que he visto de este tipo. Sí, fíjate, entonces sí es cierto, digo, Uber, bueno, ya tiene rato, desde que empezó todo esto, el encierro ya tiene rato que no. Pero sí, o sea, ya al final, hasta donde me quedé, ya te subías un Uber y pues ya traían su radio como un taxi, ¿no? Y vas oyendo que se están hablando entre ellos, quién sabe, ¿no? A una base y te dices, pero ¿qué es esto? ¿Es un Uber o un taxi? ¿No? Sí, es medio extraño. Este, pero, pero sí, a mí también volviendo, creo, por donde empezamos con lo de los hashes y IPFS, a mí también me hizo me hizo ojitos, pues, IPFS en muchos sentidos, pues, como, sí, quise empezar a experimentar, por ahí subí de pronto que alguna canción, como pues para ver a ver qué hacía, ¿no? Qué pasaba, y digo, no sé, es interesante, creo que puede llegar a ser muy interesante como investigar o estudiarlo más a fondo IPFS, porque pues sí, tiene sus cosas, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿qué nos llevamos de tarea de investigar? Híjole. Pues, ¿qué será? Bueno, yo le platicaba a Ah, lo Hugo de los ayer, Uncle creo que Blocks, ¿no? estábamos viendo. ¿Cómo, Pues, cómo funcionan los Uncle Blocks? Uncle Blocks, perdón, Sí. Y y eh, IPFS. cómo se resuelve todo. IPFS, y que ayer te comentaba que creo que estaría chido, se me haría interesante como agarrar el reto de agarrar el yellow paper y entenderlo, ¿no? Eso estaría muy bien, empezarlo o bueno, no sé si leerlo todo entre todos, Porque es o que sea, precisamente yo ayer
ayer empecé a leerlo, y le dije a Hugo, le dije, ¿sabes qué? Estaría chido que lo leyéramos todos, a manera de, y luego, pues, o sea, entenderlo y ver a ver qué, ¿no? O sea, qué vemos, o también en conjunto, me decías, ¿no, Hugo? Decirlo, a lo mejor leerlo todos juntos y como ir viendo, ¿no? A ver qué. Estaría chido, creo que sería interesante. Sí, no, y creo que mucha gente está como, o sea, el leerse el Yellow y el White Paper de Ethereum, eh, pues tiene su nivel de reto. Digo, yo no sé hablar matemáticas, o sea, sé hacer aritmética y un poco de cálculo, pero de repente sí tiene partes que pues, sí están elevaditas de nivel. Eh, Me gustaría, eh, estaría padre que pudiéramos tener a alguien que lo pudiéramos leer, pues, no línea por línea, pero punto que sí, Interpretarlo, ¿no? sección por sección o interpretarlo. Y si hay alguien que Ayuda, sepa bien de sí. matemáticas, o sea, matemáticas me refiero que estudió tal vez matemáticas como carrera, puede decir, ah, mira, y esta parte, bla, porque mucha gente no lo va a entender. Yo no lo entiendo ni, ni de que sea difícil de entender, quiere decir que menos gente lo va a entender. Entonces, sí hay un valor en agarrar y presentar esa información de una manera digerible. O sea, si nos podríamos echar una serie de videos, decir que este es el análisis del Yellow Paper y que sea, no sé, 2, 3, 20 las horas que se lleven en simplificar el Yellow Paper para que lo consuma, pues, para que sea accesible para todos los usuarios. En matemáticas me gustan muchísimo, y se me hacen fáciles. Hasta cierto punto, digo, ya en un punto en el que me di cuenta que sí, en ingeniería y en electrónica es una cantidad absurda de matemáticas. Y, y cuando me titulé, iba a hacer tesis y luego ya se canceló todo eso. Y hice el Ceneval y es el examen de toda la carrera. Cuando yo lo hice, el examen de electrónica traía matemáticas, química, física y todo lo de electrónica aplicada. Entonces, yo me acuerdo que para entonces ya había pasado un poco de tiempo que había salido y para no hacerlo largo me puse a repasar varias cosas y entre esos me acuerdo que agarré un libro de matemáticas, porque sí era un grado de matemáticas otra vez muy alto, muy fuerte, y era uno de álgebra universitaria. Eh, y neta que, o sea, lo agarré hasta que lo leí de cabo a rabo el pinche libro y hasta que lo entendí. Me costó un huevo, pero lo entendí. Pero me gusta, pues me gustan las matemáticas, es a lo que voy. No soy, pero sí estaría, o sea, siento que puedo lograr entender algo yo, pero sí estaría chido, como dices tú, Carlos, un matemático, yo creo que nos daría todavía más norte, porque, o sea, sí está un poco elevado, como dices, sí tiene su red. Sí, ojalá No sé acá, tuviéramos, Hugo, cómo sea con las matemáticas. ojalá tuviéramos a un criptógrafo o a un matemático en nuestra comunidad. Ojalá algún día, ¿no? Pero sí, o sea, Ojalá hubiéramos dado ya con un criptógrafo matemático que aparentemente tiene una carrera muy prolífica. sí, sí, o sea, la verdad A ver en qué cuando, se resuelve esto. Pero se me hace que... No, adelante. sí, cuando la primera vez que abrí también el Yellow Paper, lo cerré inmediatamente al ver la cantidad de fórmulas. Pero, pero sí, o sea, como comenta Daniel también, también sí es cuestión de, de dedicarle el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, sí, o sea, si tú no tienes nociones de matemáticas o no son parte de tu día a día, por así decirlo, sí te puede como espantar un poco, pero, por ejemplo, yo lo que hice cuando estuve leyéndolo hace ya tiempo, este, lo que hice fue, pues, otra vez, revisar cada uno, por ejemplo, de los símbolos que utiliza para representar
esta información y tratar, por ejemplo, de compararlo, no sé, con código tal vez. Este, pero sí, no, simplemente o una de las cosas principales es entender el lenguaje en el cual te lo están comunicando y sí, no, o sea, yo creo que entre una persona sí puede avanzar poco a poco en el Yellow Paper y yo creo que si se hace en conjunto pues se puede avanzar mucho más, ¿no? Por ejemplo, Daniel que ha tenido experiencias del tercer tipo con las matemáticas, pues igual nos puede aclarar varias cosas, este, y avanzar más rápido entre los tres, ¿no? Amigo, amigo que me explique la página 26. No, sí está, o sea, la neta sí tiene su... Pero fíjate que luego empecé a descubrir cuando tuve esa experiencia de leer ese libro ese libro, está perro ese libro, pero eh, son muy chistosas las matemáticas porque a veces creemos que son más complicadas de lo que son, pero Sí, dentro de lo obvias que son, eh, tú mismo te estás complicando porque como que hay esta tendencia de la mente de querer ir a encontrar algo muy profundo a veces cuando en realidad es nada más lo que estás viendo. Y a veces así funcionan mucho las matemáticas y eso es como un juego ahí medio raro que tienen. Pero sí, son divertidas, están cagadas. Sí, bueno, al final nada más es o sea, al final las matemáticas son un lenguaje primitivo, si lo quieres ver así, o sea, no hay artículos ni pronombres ni nada, entonces la información debe ser súper concisa de lo que está lidiando, entonces por lo mismo Sí, no puede ser un grado de complejidad tan grande, tal vez el problema es saberla interpretar. sí, exacto. O igual y no tengo idea de lo que Eh, estoy hablando. sí, esto no, que pero comentaba este, Daniel de que uno mismo se lo hace complejo porque te digo, o sea, uno lo ve y te asusta de repente, pero o sea, sí, igual me ha pasado también en cuestiones de proyectos de código que dices, tú sabes que este proyecto se oye muy complejo, ¿no? Pero realmente ya cuando te metes a verlo y a hacerlo, realmente te das cuenta que sí, o sea, es complejo en su conjunto, pero está formado por pequeñas partes que tal vez sí puedes entender, ¿no? Fíjate que con el código me pasa distinto. O sea, sí, pero generalmente termina siendo muy sencillo lo que. O sea, hace ratito hablábamos de Shazam y estoy seguro que si empiezas a leer el código te vas a dar cuenta, pues sabes que nada más es un contador nada más cuenta la percusión y eso lo compara, que machea con, y ya. Y de ahí ya reduce en 90% el universo de muestras y ya el escogerlo son nada más 3 puntos de la canción que tiene que comparar. O sea, generalmente el la tecnología la tecnología sobre todo el software tiende a no ser muy complicada. Simplemente es cuestión de partir el problema en muchos pedacitos y cada pedacito se resuelve relativamente sencillo. No quiero decir que no haya retos, por ejemplo, estás hablando de coders de video, ahí sí ahí sí nada de eso parece sencillo y ese sí es un chorro de matemáticas. Como que estoy encontrando un patrón en lo que encuentro difícil y no. Este, pero ¿cómo se llaman? Pues, de una vez estuvimos trabajando con Texas Instruments y hablaban de este componente para todo. Básicamente era TSP, hablaba de análogo y digital y supongo que eran los que transforman. los DTPs, Ah, ah, Digital Signal sí, Processors, eso no. Sí, Simón. eso era de todo lo que tenían en sus oficinas, todo tenía que ver con Signal Processor. Entonces, sí, yo digo, yo estaba ahí haciendo otras cosas, ¿no? Pero como que sí no es un tema, como que no es un ítem necesariamente sencillo de resolver o de aplicar. Ya. Sí, sí, entonces le proponía esa.
a Hugo también, digo, creo que sería un buen reto, buen ejercicio y es que pasa como eso, ¿no? Que te metes a fondo, así como por ejemplo cuando preparé la plática de BAT, pues sí me llevé, ¿no? Varios días estando ahí. Hasta todavía no me faltó una parte donde un apéndice, el A creo, el último, no sé, donde hablan ya más de economía, y cómo basaron todo, pero el punto es que muchas veces esas investigaciones luego te, te amplían, ¿no? Como el panorama de opciones y luego de ahí dices, mira, esto es aplicable a este otro problema, ¿no? Entonces, o si le cambio esto poquito, pues se convierte en esta otra cosa, ¿no? Y creo que, o sea, como que esa es la recompensa pues está chido, ¿no? Como llegar así como a las entrañas en medio de Ethereum, creo que pues sería interesante, pues. No, definitivamente, definitivamente. Y estoy seguro que todas esas cadenas extras que han salido, o sea, los competidores probablemente hicieron lo mismo, leyeron el white paper, el yellow paper, y dijeron, sabes que con esta parte yo no estoy de acuerdo, o yo creo que esto lo puedo hacer mejor yo, y dale, y se aventaron. Y ahí habrá el tanto que nada más dice, pues no me le doy copy-paste y yo también quiero al millonario blockchain. Entonces, sí, es pero bueno, el mercado es como, yo veo el mercado como la selección natural, así como no la selección natural, la cadena alimenticia, así de que es el más fuerte o el que tiene una propuesta de valor real o no tangible, por mucho que se extiendan esos proyectos que nada más son un copy-paste, tienen su fecha de expiración. El de William, ¿cómo se llama el de Tron? El Son, no me acuerdo cuál es su primer nombre, pero Ya. está tardando, pero pues ahí, ese güey sí se ve que es bien mañoso para mantener el proyecto. Ese güey de Tron, digo, yo la neta ni me he clavado, pero he escuchado, o sea, que le hizo un copy-paste a Ethereum, ¿o qué? Sí. Sí había habido como algo, la verdad no le he dedicado como tiempo a eso, pero sí había habido de que por ahí había un copy-paste medio descarado de Ethereum. Justinson. Pero sí. Eso es un ejemplo de quien quiso jugarle a ser millonario en blockchain. Pues, eventualmente, digo, también está el dicho de fake it till you make it. En una de esas le pegan, no sé. Pero bueno, eso ya lo dirá el futuro. Si yo pudiera saber el futuro, mi income tendría mucho más ceros a la derecha. Sí, tuviéramos la capacidad de ver el futuro, serían diferentes cosas. Pero pues trabajando en el presente. Bueno, ¿qué te parece si para la próxima de estas llamadas, bueno, hacemos la tarea de los Uncle Trees y empezamos a hablar tantito de los CK Rollups? Yo creo que ya va siendo tiempo, o sea, ya cada vez veo más contenido al respecto. Entonces yo creo que ¿cómo decir? Que es una de las herramientas o técnicas que está muy pronto a ser implementada a cierto nivel en las tecnologías del blockchain. Yo lo veía como que todavía nos faltaba un ratito que se volvieran relevantes, pero parece que ya están en puerta. De hecho, el Loopring creo que tiene su implementación y otras 2 o 3. Loopring y los otros que se llama CK Sync, algo así. ¿Qué te parece, Hugo? Sí, me parece bien. Ajá, sí, igual también, no sé si le podamos dar una ojeada al Yellow Paper para asustarnos y ya después seguimos platicando de CK Rollups y... No, yo asustado ya. Y Uncle Blocks. No, manito. Uncle Blocks. Vamos primero con Uncle Blocks, pero sí. Pues por lo menos ahí le avanzo algo al Yellow Paper y ya que nos sentamos
sintamos un poco más, ya que tengamos dudas específicas, lo atacamos. Bien, Va, me parece no bien. sé si tengan algún otro tema, digo, no. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si cortamos aquí la de hoy? Más que nada porque tengo un par de pendientes ahí que tengo atrasadillos. Pero, pues, la verdad, ¿cómo sintieron la llamada? Bien, la verdad, estuvo chido, me gustó, bastante bien. Digo, como para un primer tryout, creo que nos sirve además de para conocernos mejor, ver, compartir las opiniones que tenemos del ecosistema y pues ver qué partes podemos empezar a explorar ya sea en conjunto o, pues bueno, yo me puedo enterar de cosas que Hugo no sepa, o bueno, enterar de cosas que Hugo sepa que yo no, y sí, ahora de aquí puedo investigar también de ti, Daniel. Entonces creo que nos va a ayudar a complementar los conocimientos que tengamos. Entonces yo sí le veo que vaya a tener un impacto positivo en lo que estamos, en los esfuerzos que estamos tratando de hacer. Sí, de acuerdo. Sí, me gustó Sí, bastante esta definitivamente creo que se primera. va, pues, Les digo, me gustó mucho esta primera sesión. Siento que Perfecto. fue Todavía muy, muy productiva y siento que el tiempo, por ejemplo, de 1 hora me parece más que suficiente, ¿no? Para revisar los temas. Entonces, pues sí, a seguirle con los que siguen.